primer artista en el mundo en cantar en español en el foro conocido como La Esfera. Tener una residencia en la Esfera de Las Vegas. En estar en la Esfera de Las Primer Vegas. latino en conquistar la Esfera de Las Vegas. En el escenario de la Esfera de Las 16 será la fecha en la que Karim marcará historia en Las Vegas. Primero que nada, Karim, felicidades. Es un anuncio no solamente histórico para ti, es un anuncio histórico para la música mexicana, para la música en español, en realidad. Y es una buena oportunidad para hacer un recuento de esta trayectoria que te llevó de pequeños escenarios, ¿no? en lugares en México a los foros más importantes del mundo, al menos La Esfera, que es el de mayor innovación. ¿Qué dice eso de tu trayectoria, pero también del crecimiento de la música mexicana? Creo que va muy de la mano. Me ha tocado a mí sí pisar todos los niveles, literal, así venirme desde el patio de una casa hasta la Sphere, ¿no? Que todavía nos falta un ratito para hacerlo. Pero la verdad que una carrera que he disfrutado muchísimo, un camino que seguimos disfrutando muchísimo, creciendo en varias cosas y buscando oportunidades y tratando de esto, ¿no? De expandir más los límites de nuestra música mexicana, sobre todo la música latina, y haciéndolo de la mano de mi gusto, ¿no? De lo que yo quiero escuchar, sin tratar de pretender o caber en ciertos límites. Entonces creo que eso nos ha llevado a buscar esto que es un poco más extraordinario, ¿no? No, es realmente extraordinario. Cuando subes a un escenario internacional, ¿cómo se expresa esta intersección entre el barrio, la colonia, la familia, la tradición y el orgullo sonorense? Vaya, como tú lo dices, creo que es algo que ha tenido mucho que ver conmigo, con Hermosillo sobre todo, que la música de Hermosillo, mucha gente también, creo que por tener esos límites o encajar en algo me pone dentro del regional mexicano, ¿no? Paso muchos años haciendo todo este regional mexicano, pero me doy cuenta que Hermosillo pues no es nada más regional mexicano y tiene que ver mucho conmigo, ¿no? Entonces empiezo a hacer todos estos guiños hacia el rock, todos estos guiños hacia la música pop, todos estos guiños hacia últimamente los ritmos latinos y gracias a Dios Hermosillo es una ciudad muy, muy rica sobre todo en sonidos musicales, ¿no? Entonces me armé mi banda con pura gente de ahí, entonces ha sido una lluvia de ideas constante, pero por una necesidad musical, ¿no? Entonces todo esto nos ha llevado a conquistar otros lugares, que si hacemos salsa, que de repente andamos por allá por Puerto Rico, que en República Dominicana y hoy pues bendito Dios acá en Las Vegas, ¿no? Y vemos, ¿no? Todas estas influencias del blues, del country, de los ritmos latinos, de la música pop, en esta reinvención del regional mexicano que has logrado, porque me parece que esa es la forma adecuada de describirlo. ¿Te consideras un guardián de la tradición o un transgresor? Creo que un poquito de las dos. Bueno, más bien creo que es un guardián de la tradición, pero creo que había muchos sonidos muy tradicionales, muy olvidados, o de repente ahí, bueno, siempre han estado presentes en mi vida y en la vida de muchas personas a las que conozco, pero de cierta manera en el mercado principal, ¿no? En lo mainstream, creo que teníamos también esos sonidos ahí. Vaya, ¿no? Creo que abarrotado también de otro tipo de sonidos y yo vengo a darle como ese sentido también a esa música que yo quería escuchar y que pues ya no tenía la oportunidad de escucharla en un mercado principal, ¿no? Tuve la oportunidad de ir a tus conciertos en la Ciudad de México y pues fuimos en grupo, ¿no? Como va toda la gente a los conciertos. Sí. Y me decían, es el mejor concierto que he ido en mi vida. ¿Tampoco? Estuviste cantando durante horas, la gente muy animada, tus canciones, tus colaboraciones. ¿Qué tan importante es lograr esa conexión ahí en el escenario y cómo funciona? O sea, sí, creo que la dinámica, mi dinámica, sobre todo en show, que creo que gracias a Dios contamos que ya con un catálogo extenso propio, ¿no? de música que hemos tenido en hits y mucha que no ha sido un hit, pero dentro de nuestros fans, dentro de nuestro nicho, pues hay gente que muchas canciones que mucha gente no conoce el mainstream de Karim, pero que las corean a todo volumen, ¿no? Y sobre todo también nutriéndome, creo que son mis fiestas, ¿no? Creo que los lugares donde yo más disfruto es mi escenario. Siempre he sido una persona, un hermosillense que le gusta disfrutar con sus amigos y que le gusta su carnita asada con su gente y poner su música independientemente variada. Y creo que el show trato de expresarlo así de esa manera, ¿no? Y de cierta manera creo que hay algo que a mí me excita de cierto modo el público, ¿no? Me excita tenerlos arriba todo el tiempo. Esa emoción de poder lograrlo, ¿no? Más que un artista me gusta ser un gran DJ, ¿no? También me gusta saber dónde darle a la gente.
Y vaya, ¿no? Es por eso que por eso me quedo algunas horas ahí pegado, ¿no? Ves a la música y esta expresión en vivo a través de los discos, de las presentaciones, también como una especie de puente cultural. O sea, porque en las colaboraciones, Maluma, Bon Jovi, Alejandro Sanz, sí. Casey Musgrave, en fin, una diversidad y un espectro muy importante de artistas en donde pues yo veo eso, ¿no? Una especie de puente cultural. Sí, más que verlo como creo que suena bien ostentoso, ¿no? Decir, o creo que no sé, creo que es mucha responsabilidad que yo soy el puente, ¿no? Pero creo que son límites que para mí siempre fueron como muy, no sé, con los que tenía mucha curiosidad yo de cruzar, que los hice en mucho tiempo, ¿no? Pero ver qué reacción o qué estímulo puedo lograr en la gente o en el mercado con mi música, ¿no? Que hay muchas cosas que también se han hecho estratégicamente, ¿no? De decir, ahí vamos a buscar un lugar en el foco para después de estar ahí adentro que le vamos a dar una probadita de esto, ¿no? Como si fuera un chef tratando de poner sabores diferentes y ver, siempre me ha gustado mucho ver reacciones en la gente y a ciertos estímulos. Entonces, para mí ha sido como siempre tengo este nervio, ¿no? De a ver qué va a pasar con esta canción que a lo mejor no. También viniendo de un género tan purista como ha sido el de nosotros, pues para mí era como... hay mucha gente que logra éxito, ¿no? Yo quiero lograr trascender de cierta manera o poder romper el paradigma de que el género tiene que ser así, ¿no? Pero ¿cuál sería la diferencia? Dices, hay mucha gente que está buscando el éxito y lo que quiero es trascender. Me parece interesante que lo veas así. Sí, que creo que es otro tipo de éxito, ¿no? El éxito, creo que el éxito simple y sencillo creo que es buscar una sustentabilidad, buscar que tu música esté en el mercado, que te pegue una rola, ¿no? Por decirlo así. Y el trascender va más allá, ¿no? En realidad hay muchos escenarios donde yo he participado, donde tal vez mucha gente no los vea o no tenga esa vaya, o que le dé esa importancia al escenario, como es el Grand Ole Opry, por ejemplo, al mercado global. Pero yo siento que para la cultura ha sido de mis escenarios más importantes de los que yo he pisado, porque se rompen un chorro de paradigmas, sobre todo raciales, sobre todo en culturas, ¿no? Entonces me encanta ser el primero en muchas cosas, ¿no? Entonces me gusta mucho buscar eso. Me parece interesantísimo porque por ahí un poco el rumbo de nuestra conversación, ¿no? Quisiera que fuera hacia allá, porque hablas de la responsabilidad, dices, pues de servir como un puente cultural, no es cualquier cosa, sí. Más que un artista, una especie de embajador del regional mexicano ante el mundo. Y además en un género que tú defines como muy purista, pues redefiniendo cómo son las reglas de las colaboraciones y de los sonidos. ¿Qué tan importante crees tú que ha sido, pues no solamente el crecimiento de la música regional, sino el contexto en el que ha crecido? Una comunidad latina muy importante en los Estados Unidos, la migración, todo el poder del español en el mundo. Un poco se han juntado esas dos cosas, ¿no? Sí, creo que yo lo veo, por decirlo así, dos fenómenos que han de cierta manera alterado mucho para bien, sobre todo el panorama musical y el panorama de nuestro género. Creo que fue después de pandemia. Creo que en pandemia pues, estábamos todos ahí deseosos, ¿no? De no poder hacer nada. Entonces creo que en el silencio que teníamos, pues hay mucha creatividad, nos surgen muchas ideas y empiezas a ver cómo estas pequeñas colaboraciones de gente que hace regional mexicano con reggaetón y que empiezan a mezclar todas estas cosas y el primero que funcionó, pues de repente desató una oleada, ¿no? Que iban todos también detrás de la tendencia como uno, ¿no? Pero creo que no nada más de hacer de ese tipo de música, sino que para mí la tendencia fue no hay límites, no hay barreras. Creo que es una cuestión de gusto y de buscar qué suena con qué, ¿no? Y literalmente para mí la música siempre ha sido eso, ¿no? Vibraciones y sonidos, ¿no? Que no tiene que tener un prejuicio social, no tiene que tener un prejuicio de es que si lo van a tocar en esta radio y en otra no. Que vivíamos mucho en esos límites, ¿no? Y sobre todo con muchos filtros, que era muy poquita gente la que decía que sonaba y que no pasaba, ¿no? Para mucha gente has dignificado también el regional mexicano. Sí, fue un género muy marginado y que tiene mucha belleza y mucha cultura, que me tocó a mí conocerla desde dentro y después venir a fusionarla con todos estos géneros que también ya conocía desde antes, ¿no? Y que conocía más a fondo, como el rock and roll, como el blues, como el soul, como muchas otras vertientes y yo sabía, ¿no? Que había nuevos sonidos dentro pero rescatando también nuestra tradición, ¿no? Sí. En tus letras, Karin, hablas del desamor, del orgullo,
de la resiliencia. Si tuvieras que escoger una canción que acompañe un gran momento de triunfo y un gran momento de derrota, ¿cuál sería para cada una? Un gran momento de triunfo creo que para mí, vaya, Primera Cita, yo creo que ha sido como, lo sabía, ¿no? Porque fue una canción que contra toda estadística resultó un hit, ¿no? Y creo que es como un clásico moderno ya, por ejemplo, para mí fue una canción que llegó de una manera tan humilde, llegó vestida con bien poquitos zapatos, entonces la ves y mucha gente yo se la mostraba y sí, o sea, no la pelaba, pero pues o había gente que de plano muy sincera, es que esta rola no, y yo sabía que había algo dentro de ella, ¿no? O sea, al principio no fue como muy bien recibida. No, pero yo siempre le tuve mucha fe, ¿no? Ah, qué bien. Entonces se graba como también eran mis primeros destellos y mis primeros guiños hacia otro tipo de música, hacia otra propuesta. Aprovecho el primer Tiny Desk, ¿no? El foro más alterno para mostrar un poquito, ¿no? Y que justificar el por qué lo estoy haciendo sin que me crucificaran en ese momento por venir del regional mexicano, ¿no? Entonces empiezo a recibir muchísimos comentarios de esta canción y ya teníamos como el siguiente sencillo, ¿no? Entonces quisimos hacerle como un trabajo al próximo sencillo para decir, ok, vamos a darles un poquito de espacio y vamos a lanzar Primera Cita, ¿no? Entonces yo ya estaba feliz, ok, la vamos a lanzar, ¿no? De cierta manera pensé que se iba a quedar ahí en el Tiny Desk nada más. Y la lanzamos y pues la historia se cuenta sola, ¿no? Fue un exitazo, fue una canción que sigo sacando hits y sigue escalando otra vez hacia mis canciones más escuchadas. Y esa es una canción que para mí no sé, me dijo como un momento de triunfo que puedo lograr muchísimas cosas con la música que siempre he querido hacer, ¿no? Y de derrota... Y no necesariamente personal, sino una letra que acompañe un momento difícil, ¿no? Un momento como de adversidad, no para ti y en lo específico, sino pues, para quienes escuchamos y disfrutamos de tu música. Creo que muchas, creo que soy muy partidario del sufrimiento hacer algo, ¿no? Mis canciones por lo regular son... Creo que casi no tengo canciones alegres, son muy pocas. Todas tienen que ver con sentimientos. Sí, ¿no? El Huitlacoche, ¿no? Y esas cosas que son muy alegres. Pero sí como que la mayoría, y yo siempre he sido así, como que mi música a la que recurro siempre es triste. Más bien, más que triste, creo que es muy melancólica, ¿no? Buscando como que esos momentos ahí entre ese sabor agridulce, entre lo... ¿Y de dónde viene? Porque pues además obviamente expresas eso otra vez, como dices, de la música, de la composición, de todo el trabajo que hay detrás del proceso creativo. Creo que por la vida misma no hay mucho que expresar ahí todavía y faltan, ¿no, hombre? Haríamos mil canciones, ¿no? Diarias si se tratara de expresar las emociones. Pero también recurriendo, ¿no? Artistas y sobre todo a mí me gusta mucho, vaya, ¿no? Hay camaradas en el negocio que tienen éxito tremendo y que sacan genialidades, ¿no? Pero a mí me gusta mucho también ver a la voz que anda por ahí buscando un espacio, ¿no? Que fue lo que sucedió con Primera Cita, que era un autor al que yo, y como Por la Suave también, que es del mismo autor, y que era para mí es un poeta de la calle, un amigo de toda la vida, y que andaba por ahí, ¿no? Y su arte no tenía el foro y entonces para mí me gusta mucho ser, como te digo, el primero en muchas cosas y poder brindarle a la gente el arte que yo conozco, que yo consumo y llevarlo a otros horizontes para que la gente también entienda de lo que estoy hecho y que creo que son cosas que yo digo, ok, no sé, soy un anfitrión que soy de que hasta con la comida, prueba esto y que tienes que ir a probar esto y mira el otro. Entonces me pasa lo mismo con la música, ¿no? Hoy hemos hablado un montón de Hermosillo y Hermosillo ha sido este lugar, pues no solamente en lo personal muy importante para ti, lo has hecho en lo profesional, parte de tu éxito y de tu proyección. ¿Por qué decidiste quedarte en Hermosillo? ¿Qué tan importante es esa parte de la familia? Tuve chance de conocer a tus papás, ahorita platicar un poquito con tu mamá. Están aquí acompañándote, tus hijos, tu pareja. Todo esto forma parte también de un proyecto, sí, personal, pero que acompaña a lo profesional, ¿no? Sí, soy una persona muy de mi familia, muy de mi casa, muy de Hermosillo, ¿no? Y me di cuenta también la ventaja, ¿no? Que mucha gente puede ver una ventaja y la ventaja que yo tengo también de vivir en el lugar en el que vivo, ¿no? Creo que todo mi arte viene de ahí, sin estar volteando hacia otros lados. Creo que yo nomás volteo a un lado. Toda mi banda, que somos 30 músicos, son pura gente y músicos que yo admiraba en Hermosillo, que los iba y los veía y tocaba en ciertas bandas, ¿no? Entonces fui armando como este rompecabezas de la ayuda también de mis amigos que están conmigo tocando hoy en día en la banda. Entonces fue para nosotros como armar como esta mezcla de sabores, de decir, oye, me traigo a este loco que toca jazz, me traigo a este que hace salsa, o estos de regional mexicano, estos rockeros, junto conmigo, que también en Hermosillo somos una parte de eso, ¿no? Al mismo tiempo que vivimos el regional
nos encanta toda la música, hay músicos de todos tipos y todos nos mezclamos. Entonces fue para mí siempre ha sido una ventaja el voltear a Hermosillo y ver que mi tierra pues es única, ¿no? Y que nadie no esté queriendo irme a otra ciudad, a Vaya, ¿no? A querer hacer el sonido que es ajeno a mí, ¿no? Entonces para mí creo que más que o que verlo difícil, porque mucha gente piensa, es como que ¿cómo haces las cosas de ahí? Pues al contrario, no me lo facilita mucho porque no me distraigo con otras cosas, ¿no? Sí, y además nada como estar en casa, ¿no? También. Pues nunca, eso sí, el calor ahí que me encanta y la comida, ¿no? Y todas estas cosas que de cierta manera también brindan mucha inspiración, ¿no? Oye, te voy a hacer una pregunta muy injusta porque estás Claro. en este momento en tu carrera tan importante, ¿no? Y experimentando. Sí, Pero cuando se escriba la historia de esta era de la música mexicana, ¿qué te gustaría que diga tu capítulo? Wow, qué buena pregunta. No sé, fíjate, creo que... no sé, no sé si... es que sería, creo que ya como que está todo escrito, pero para mí fuera como el güey que hizo lo que él quiso, ¿no? O sea, el hombre que hizo lo que él quiso, ¿no? El músico que hizo lo que él quiso sin querer figurar. Y bueno, y creo que todos mis ídolos han hecho lo mismo, ¿no? Creo que todos Y mis tomando ídolos... esos riesgos que has tomado es parte de esa idea de libertad musical, creativa. Sí, y más que nada, yo no sé, yo no lo siento riesgo. Creo que es más riesgoso quedarse intentando con lo que crees que va a funcionar, ¿no? Creo que es más triste, ¿no? Porque me tocó mucho tiempo hacerlo, ¿no? Y funcionaban ciertas cosas, ¿no? No al nivel que funcionaron cuando yo destapé el corazón, pero era muy aburrido, ¿no? Me sentía como que tenía tapadas las válvulas y era lo mismo y se volvió un trabajo, ¿no? Entonces creo que no sé, el güey que nunca trabajó, ¿no? El músico que nunca tuvo que trabajar. No, bueno, pues esa es encontrar la pasión, justamente. Sí, Que sí, no que ahí se sienta estaba ahí como- tapada, pero creo que era querer estar dándole gusto a otra gente y me estaba olvidando de mí, como en muchos otros sentidos personales también, ¿no? ¿Qué pasa, no? Pues Karim, de nuevo, muchísimas felicidades por este Gracias. anuncio. Yo creo que es algo que celebramos todos en México. Yo No, hombre, muchas entiendo que gracias. acá en el equipo y tú en lo personal, pues están concentrados todo el tiempo en lo que viene, pero es muy importante, es muy grande. Gracias. Y tener a Karim León como el primer músico en cantar en un foro como La Esfera en español, Hombre. pues es algo que todos celebraremos mucho y pues por lo pronto mucha suerte en el concierto este fin de semana. No, hombre, muchísimas gracias, hermano, qué gusto. Gracias por el tiempo, Karim. No, hombre, gracias, maestro. Gracias. Gracias a la orden. A darle con toda la pila, con el hype bien duro y la adrenalina al 110. Oye, llenísimo. Nos asomamos ahorita y la gente sabe, Sí. pero no cabe un alma. No, hombre, está pero ¿Te cabrón. acostumbras a eso o no? No, fíjate, eso es lo bonito. Siempre cada escenario es otra experiencia, es otro vibe. Y Las Vegas es una locura.